días, mis queridos alumnos del primer curso. Hoy vamos a comenzar una nueva lección mediante este video que les he preparado con mucho cariño a fin de avanzar con nuestro aprendizaje. Entonces, hoy empezaremos una nueva lección que se llama funciones. Como aquí en la pizarra tenemos qué es lo que queremos lograr. Interpreta las principales características de una función a partir de una representación gráfica. Vamos a llegar a una representación gráfica. Para comenzar, vamos a un concepto intuitivo para poder ir de a poco entendiendo este tema. El lado de un cuadrado y su perímetro y el perímetro. Aquí tenemos las medidas del lado. Y acá en esta columna tenemos el perímetro correspondiente para cada lado. Nosotros debemos recordar que la fórmula para calcular el perímetro de un cuadrado es lado por 4. La suma de los 4 lados. Ese es el perímetro. Pero como es un cuadrado, todos los lados son iguales. Por lo tanto será lado por 4. Para no estar sumando lado más lado más lado más lado, directamente lado por 4, que es el perímetro. Muy bien. Las medidas de los lados son, le asignamos números, o medida en este caso, al lado, que van a ser 1, 2, 3, 4, 5. Es un conjunto de números. Y para cada número de este conjunto le va a corresponder un número que va a ser el perímetro, pero aplicando la fórmula. Si el lado del cuadrado vale 1, su perímetro, ¿cuánto será? 1 por 4, el perímetro será 4. Si la medida del lado es 2, según la fórmula es por 4, va a ser 2 por 4, 8. Si la medida del lado es 3, será 3 por 4, 12. Y así va. 4 por 4, 16. 5 por 4, 20. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por este lado tenemos un conjunto de elementos que son los números. Esos números corresponden a un lado, en este caso, en este ejemplo concreto. Y por otro lado tenemos un conjunto de números que resultó a partir de esto. Entonces, a un elemento, por ejemplo, al elemento 1 le corresponde un elemento del conjunto B, por ejemplo. Este es un conjunto A y este es un conjunto B, podemos llamarlo. A un elemento del conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B. Al elemento 2 le corresponde un elemento del conjunto B, que es el 8. Al 4 le corresponde el 16 y al 5 le corresponde el 20. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Que el conjunto I o B y este A, todos los elementos del conjunto B salió o está en función a los elementos del conjunto A. ¿Qué podemos decir entonces? Que a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Y esa es una función. El perímetro o los elementos de números, el conjunto de números que está en el conjunto B, está en función a los elementos del conjunto A. Depende. Entonces, el conjunto B está en función al conjunto A. Y esa es función. ¿Función qué es entonces? Función es elementos de un conjunto, es la relación que existe entre elementos de un conjunto A y un conjunto B, de tal manera que a un elemento del conjunto A le corresponda un único elemento del conjunto B. Esa es condición para que sea función. Que a cada elemento del conjunto A le corresponda un único elemento del conjunto B. A estos números componentes del medidas del lado le podemos llamar X.
Y a este le vamos a llamar Y. Y, que son estos números que están aquí, está en función de X. Así se designa, se denota, se escribe. Y, que es esto, está en función de X. ¿Y cómo salió Y? Es decir, estos números que están aquí, todos los elementos que están en X multiplicando por 4, porque lado por 4 es. Si Y es igual a f de X, e Y es igual a 4X, entonces f de X es igual a 4X. Acá está. ¿De dónde salió estos elementos que están aquí? Los elementos de X multiplicado por 4, porque es lado por 4. Y esta es la función que está representado aquí en este ejemplo. Muy bien, vamos a otro ejemplo para ir entendiendo mejor lo que es una función. Tenemos por un lado litro de leche. Acá están las cantidades de litro de leche. Y acá está el precio. ¿Cuánto está actualmente un litro de leche? Supongamos que está 3.500. Un ejemplo. 3.500. Entonces, un litro de leche es 3.500. Si yo compro 2 litros de leche, ¿cuánto será? 7.000 guaraníes. 3 litros de leche, ¿a cuánto va a ser? Va a ser 10.500 por 3, porque un litro es 3.500, 3 litros serán 10.500. 4 litros es 14.000 guaraníes. Y 5 litros será 17.500 guaraníes. Esto podemos poner también en un conjunto. ¿Y qué podemos decir? A este conjunto, a este 1, 2, 3, 4, 5, que representa la cantidad de leche, el litro de leche, le podemos llamar conjunto A. Y a este le vamos a llamar conjunto B. Y vemos, ¿qué estamos viendo? Que a cada elemento del conjunto A les corresponde un solo elemento, un único elemento del conjunto B. Entonces, esa es función. Cuando es la relación que hay entre dos conjuntos cuyos elementos, el conjunto A, por ejemplo, le corresponde un único elemento del conjunto B. En este segundo ejemplo, vamos a mirar una relación que hay entre cantidad de combustible y el costo. Acá que dice, un litro de combustible cuesta 5.000 guaraníes. 2 litros, ¿cuánto costará entonces? 10.000. 3 litros, 15.000. 4 litros, 20.000. Vemos que estos elementos que están en el conjunto A hay una variable, porque va variando, yo puedo variar, es una variable independiente. Y estos valores que está acá en el conjunto B serán las variables dependientes. Dependiente. ¿Por qué? Porque estos elementos, estos números, dependen de la cantidad de combustible que yo compro. Esto no puedo variarlo porque yo compro 3 o 4 o 5 o 10 litros, pero ¿qué es lo que varía? Las variables dependientes. El costo. Porque el costo depende de la cantidad de litros que yo compre. Si compro 1 litro, pagaré 5.000. Si compro 3 litros, pagaré 15.000. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4 son las variables independientes. Y 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 son las variables dependientes. Entonces, costo del combustible depende
de la cantidad de combustible que yo compro. ¿Está? Estos números o este elemento del conjunto A, 1, 2, 3, 4, es el dominio. El dominio. Todo esto es el dominio. Y lo que vayan, los números que vayan saliendo a partir del dominio, por ejemplo, el 1, le corresponde el 5000. Este es el rango, los valores que pueden ir adquiriendo los elementos del conjunto A. El elemento 2, por ejemplo, del conjunto A o del dominio, le corresponde 10.000. Entonces, 10.000, ¿qué es? Es el rango. Rango. Entonces, esto también es el rango. Todos estos números que están acá, que salió como resultado del dominio de los elementos del conjunto A, es el rango. Entonces, todos los elementos del conjunto A es el dominio, y todos los elementos del conjunto B, que fue el resultado de la multiplicación, es el rango. Aparte de ser variables dependientes y variables independientes. Muy bien, para terminar tenemos aquí la tarea para que ustedes puedan hacerlo en su cuaderno, sacar foto y enviar al número que va a aparecer en el video. Bueno, dice aquí, subraya la variable independiente y encierro en círculo la variable dependiente. Y aquí tenemos los enunciados. Bueno, a modo de ejemplo y para que podamos entender mejor, vamos a hacer juntos. Vamos a hacer el primero, para tener una idea más clara de lo que vamos a hacer. Dice aquí, el precio de un pasaje aéreo y la distancia a recorrer. Acá hay dos variables, precio del pasaje y distancia a recorrer. ¿Y cuál depende de la otra? El precio del pasaje, ¿de qué depende? De la distancia a recorrer. Entonces, ¿cuál es la variable independiente? La distancia a recorrer. Esta es independiente, entonces ¿qué vamos a hacer? Subrayar. Porque se subraya la variable independiente. Y el precio del pasaje es dependiente, porque depende de la distancia a recorrer. Cuanto más lejos voy a ir, voy a pagar un precio más alto. El precio de un pasaje, entonces, tengo que encerrar en círculo, porque es la dependiente. Voy a encerrar en círculo. Precio de un pasaje aéreo. Puedo inclusive agregarle pasaje aéreo así. Entonces, este fue encerrado en círculo. ¿Por qué? Porque es una variable dependiente. Y distancia a recorrer es la variable independiente. Y así vamos a ir haciendo con los demás enunciados. Y esa es la tarea a hacer de esta semana. Hasta luego.